Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir con ustedes Jeremías 27. Vamos a compartir la señal de los yugos y vamos a ver qué está pasando. Sin antes decirte, amigos, aquí tenemos Casa de Oración, te invita a ir a la iglesia. Asegúrate de estar a cuentas con Dios, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que Jesús solo es el Señor y el Rey de nuestras vidas. Así es de que busca al Señor. Te invito a ir a la iglesia los sábados a las 6, los domingos a las 8 y a las 11 y el jueves a las 7. La reunión de mujeres hasta nuevo aviso los sábados a las 9 de la mañana y tenemos reunión de jóvenes, tenemos de todo. Amigos, estamos festejando Navidad este año. Mucha gente no conoce la Navidad. Mucha gente no sabe qué es Navidad. Navidad piensan que hay que divulgar las mentiras. Una mentira divulgada mucho tiempo y predicada mucho tiempo se convierte en una verdad. ¿Y qué es esta mentira? Que la gente piensa que Santa Claus trae regalos. Que la gente piensa que el niño Dios trae regalos. Que la gente piensa y piensa y piensa y cree cosas que no son de Dios. No creen en la palabra, creen en las tradiciones y en las costumbres. Así de que yo te invito a conocer a Jesús cada día más y con un corazón contrito y humillado porque si no traes un corazón dispuesto, pues tú no puedes entrar a la presencia de Dios y pues las cosas no son como tú crees. Así de que te invito a la iglesia, pero asegúrate de arrepentirte, porque Jesús te está llamando. Jesús llama, ven y sígueme. El llamado es de Jesús. Ven a seguirle, a obedecerle, a conocerle, en entenderlo. Porque si tú no entiendes a Dios, si tú no comprendes, no, pues mira, todo mundo dice cosas. Ay, ya se murió esa persona, ¿dónde fue? Y todos piensan que al cielo. Todo mundo piensa que al cielo. Pero ¿conocen los planes de Dios? No. No conocen los planes de Dios ni los propósitos. Entonces, la Biblia dice cosas, dice secretos y hay muchas cosas que no sabemos porque somos ignorantes. Así de que te invito. Casa de Oración está ahí en Colón 1547, ahí donde está 2 cuadras la estación Santa Filomena. Y muy bien, vamos a leer ahora la señal de los yugos. Qué tremendo. Pero vamos a ver. Estábamos leyendo en nuestro capítulo anterior que Jeremías es amenazado de muerte. Y ustedes vieron lo que está pasando, que muchos hombres están hablando palabra que el Señor no ha hablado. Porque Dios al que envía, le dice a la gente lo que dice el Señor, y no lo que diga uno. Hay mucha gente que predica de su propio corazón, hay gente que enseña cosas que son extrañas, cosas de su corazón, no enseña la Biblia, aunque hable de la Biblia. ¿De dónde salen las falsas eh, enseñanzas, amigos? De la Biblia. ¿De dónde sale la mentira? De la Biblia. ¿Pero por qué? Por hombres corruptos que engañan a la gente, por hombres corruptos que entienden mal la Biblia. Y tiene que entender usted esto. La Biblia se defiende sola. La Biblia te dice el texto con el contexto. Te dice de qué está hablando. Y hay mucha gente que tuerce la Biblia. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? El Señor pagará a cada quien según sus obras. Así de que yo les llamo primeramente a arrepentirse. Si tú no te arrepientes, no vas a tener derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces comienza aquí el capítulo 27 de Jeremías diciendo: en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo. Ya le dijo el Señor a Jeremías y Jeremías dijo: el Señor me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom,
y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros, que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a sus señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Estas son palabras del Señor. El Señor es dueño de la tierra, y Él se las dio a quien Él quiso. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, al rey de Babilonia, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Qué impresionante. La gran Babilonia va a ser gobernada. Y a la nación y al reino que no sirvieren al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. O sea, Dios va a acabar a todas estas naciones por su mano, amigos. Por su mano. Así es de que, pues las cosas son... eh, todo es por el Señor, amigos. Todo es por el Señor. Así es de que el Señor hace las cosas por manos de los hombres. Por ejemplo, ¿a poco creen que Donald Trump no va a ser usado por el Señor? Donald Trump va a hacer cosas por el Señor. No, es que muchos no entienden eso. Muchos odian a Donald Trump. Así de que tenemos que estar muy bien, amigos. Muy bien, aquí ya arreglé esto. Ya, muy bien. Seguimos adelante. Ahora sí. Entonces, la nación que no sirviere al rey Nabucodonosor y que no se pusiera en su cuello el yugo del rey de Babilonia, o sea, van a estar sometidos bajo el rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice el Señor. Y las va a acabar el Señor por mano con las obras de Nabucodonosor. Entonces, y ustedes no presten oído a sus profetas. Fíjense lo que dice el Señor. Y ustedes no presten oído a sus profetas, no los oigan, ni a sus adivinos, ni a sus soñadores, ni a nuestros agoreros, dice, ni a sus agoreros, dice, ni a vuestros encantadores, dice, que les hablan diciendo, no sirvan al rey de Babilonia. Fíjense lo que decían los profetas, no sirvan al rey de Babilonia, rebélense. Hoy en día es como alguien puso un eslogan ahí en una publicación que dice que él está esperando que en el 2025 ya empiecen a ver qué dicen los adivinos. O sea, piensan que somos adivinos muchos. Estamos viendo que viene un año apocalíptico en el 2025 donde, amigos, están sucediendo cosas que nosotros solamente decimos lo que Jesús dijo. Y decimos que van a pasar cosas muy extrañas, cosas muy terribles. Entonces, pues, ¿qué les vamos a decir? No son adivinaciones. La gente no cree en verdad en lo que está haciendo el Señor hoy en día. ¿Y por qué dice esto el Señor? Dice, porque ellos les profetizan mentira para hacerlos alejar de su tierra y para que yo los arroje y perezcan. Fíjense lo que predicaban. Quieren que se rebelen contra Nabucodonosor y el Señor les dice para hacerlos alejar de su tierra. O sea, por esa causa.
y para que yo los arroje y perezcan. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. Y esto le había dicho el Señor a Jeremías porque le envió, Jeremías envió a unos mensajeros al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón para que se sometieran y ellos se rindieran al servicio del rey Nabucodonosor, y el Señor los iba a usar, porque el Señor usa a todas las naciones para sus propósitos y sus planes. Entonces, habla, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, somete tu, sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo y vivan. Esto es lo que le dijo Jeremías al rey Sedequías. ¿Sabes qué? Tienes que someterte al rey de Babilonia, pero como ustedes ven en la historia, se rebeló. O sea, entonces les dice, no oigan las palabras de los profetas que les hablan diciendo, no sirvan al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira, porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho el Señor, no oigan las palabras de sus profetas que les profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa del Señor volverán a Babilonia muy pronto, dice, ahora pronto, porque les profetizan mentiras. O sea, fíjense lo que profetizaban, decían, no, todo va a volver a su normalidad, vamos a regresar a Jerusalén. No, amigos, les habíamos dicho que había dicho el Señor que iban a ser llevados cautivos por su rebelión. ¿Y cuál es la rebelión? Que ellos adoraban a dioses extraños, y el Señor no es una amenaza, es una advertencia a todos, que si siguen a los dioses extraños, Dios les va a dar las espaldas. Así es de que ahorita, pues síganle como quieran, este, todo esto es dejen apago esto, finaliza la hora, ahí está, y apagué la otra cámara porque se está apagando, porque no son las cosas como hoy nos cuentan. Hay muchos predicadores que, que hablan cosas que no van, amigos, que no son. Entonces el Señor dice que no escuchen las palabras de los profetas que hablan mentira, y muchos predicadores están enseñando muchas falsas doctrinas, hermanos, amigos. Por eso es necesario que usted se ponga a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. Dios nos mandó a escudriñar la Biblia, no nos mandó a leerla solamente, porque cualquiera puede leer la Biblia, y me he encontrado gente que dice, yo ya leí la Biblia, pero la leen como un libro. No es un libro, amigos. La Biblia es el Espíritu de Dios, que el mismo Dios habla con nosotros, y ahí está escrita nuestra vida. Ahí nos dice qué somos, qué hacemos, cómo somos. Nos dice, en realidad nos muestra el Señor que nosotros somos perversos, malvados, que hay maldad en nosotros. Y que el yugo es para que nos sometamos a Dios. Dice Jesús, llevad mi yugo, dice, porque mi yugo es ligero, mi carga no pesa nada. Si es de que si tú obedeces al Señor, mira, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque morirán, dice, tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho el Señor a la nación que no sirviera al rey de Babilonia. Y si tú no sirves, si tú no te pones el yugo de Jesús,
Mira que lo que viene en la tribulación y gran tribulación va a haber guerra, espada, va a haber hambre en la tierra y va a haber pestilencias, amigos, muchas infecciones. La gente está tomando una actitud muy... No le importa nada a la gente. A la gente no le importa cómo vivir, si vive en un basurero. Ya, la gente está viviendo según su ley. Como dice el pastor Chuy, dice, gente sin ley. Tan solo ustedes observen cuando van en el carro, cuánta gente se pasa a los altos. ¿Cuántos son accidentados por carros, todas las motos que, ay, se accidentó? ¿Y quién tiene la culpa? Le echan la culpa a veces a los carros, pero, oigan, estamos viendo una clase de gente sin ley que se pasa a los altos, que maneja como loco en las calles, que se meten entre los carros. ¿Dónde está el tránsito? No hay ley, amigos. La ley no puede trabajar. Si yo fuera el comandante de tránsito, no, hombre, amigos, miren, las arcas estarían llenas de multas, porque hay que multarlos. Pero la corrupción es mejor, ¿verdad? Yo preferiría poner un bien a la sociedad, para cuidar a la gente. Tú debes de manejar así. ¿Cuáles son los reglamentos de las motocicletas, amigos? ¿Por dónde deben de ir? Van familias, va el esposo, la niña, la esposa y un niño. Hasta 4 personas van en una moto y sin casco. ¿Dónde está tránsito? Ahora ya hay un trabajo que es entregar en la moto, que tú llamas y tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme tacos, Amazon y Didi y no sé qué tanto, y ya vienen y andan así, porque si andan así ganan más dinero. Entre más entreguen, más ganan. Amigos, esto se está volviendo una locura. La gente se está volviendo avariciosa, codiciosa, odiosa, odia. La gente odia. ¿Cuántos odian a Israel? ¿Cuántos están con Israel? Quiero decirles que mucha gente dice que ama a Jesús y la gente no sabe que está amando a un judío. Yo amo a Jesús, a Jesucristo. ¿Amas a un judío? Claro que sí, debemos de amarlo porque Él es el Hijo de Dios. Adórenle, dice el Señor, para que la ira de Dios no caiga. Adorar al Hijo. Entonces, tú estás creyendo en un judío. ¿Crees en María? En la Virgen María que dio a luz al Hijo de Dios, a Jesús. La Virgen María es judía, amigos. Los evangelios fueron escritos por judíos. El Antiguo Testamento fue escrito por judíos. Qué bárbaro. O sea, somos tan inteligentes que no vemos la verdad. Entonces, si queremos vivir en la mentira, pues tú sigue diciéndole a tus niños que Santa Claus va a traerle los regalos en la noche a los niños. Qué mentiras. Se ha vuelto una verdad y una gran tradición que ahorita toda la gente oye la palabra Navidad y no sabe el significado de Navidad. Aunque mucha gente dice, quiere decir nacimiento. Sí, yo nací el 3 de noviembre, esa es mi Navidad. Porque nací ese día. Así es de que seamos inteligentes, por favor. Hay otra situación que vemos aquí, de que profetizan mentira. Entonces hay muchos que están profetizando mentira. Miren, hay que hablar con la verdad. Hay que hablarle a la gente la situación. Nosotros los cristianos verdaderos debemos de predicar el arrepentimiento. En la iglesia el pastor se encarga de enseñar a todos, de hablarles de todas las cosas. Pero nosotros estamos obligados a hablar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está cerca, amigos. El reino de Dios ya está aquí, es la palabra de Dios y Dios quiere que la vivamos, que vivamos su palabra. Pero nosotros no queremos, nosotros somos voy a seguirlo diciendo siempre, somos muy inteligentes.
Y dice aquí en el 18, no los oigas, dice Jeremías, sirvan al rey de Babilonia y vivan, ¿por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra del Señor, oren ahora al Señor, dice, y al Señor de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. O sea, pónganse a orar por lo que falta, por lo que queda, para que no se vaya a Babilonia. Todo se fue, amigos, todo se lo llevaron. Por eso Dios, y en una parte de la Biblia dice que Dios va a castigar a Babilonia por lo que hizo a Jerusalén. No, imagínense, toda la cultura babilónica está regada por el mundo. La Gran Babilonia va a ser un gobierno impresionante, amigos, en todo el mundo. No, no va a ser una ciudad, va a ser una gran conquista del diablo. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó el Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. O sea, ahí se quedaron. Así pues ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice el Señor, y después los traeré y los restauraré a este lugar. O sea, la promesa de Dios que los iba a volver a traer a Jerusalén. Pero ¿qué pasó, amigos? Que tenían que pasar 70 años. Los 70 años que les hemos dicho, la profecía de los 70 años. Los 70 años son impresionantes y tenemos que entender. Los 70 años este, que se cumplieron y ustedes conocen la historia. Y si no la conocen, lean la Biblia y dice que cuando el Señor visitó a los judíos, fíjense cómo los visitó. Le habló al rey al Darío, al hijo de Asuero, y le dijo, en su corazón le puso, el Señor me ha dicho, dice, acuérdense lo que leímos la vez pasada, el Señor me ha dicho que le edifique casa, y todo aquel que quiera que servir a su Dios que regrese. Y ahí empezó la historia de Nehemías y de Esdras, amigos. Impresionante. Entonces, yo les digo así, la señal de los yugos, que lo que dice el Señor que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Los yugos quiere decir obediencia. Así de que Jesús nos dice en su palabra acerca de los yugos, que, que le obedezcamos y que su carga es ligera. Y ustedes saben que es un yugo. Un yugo, por ejemplo, es una yunta así y van dos bueyes. No va uno chiquito ni uno grande. Tienen que ser igual y de fuerza de tamaño para que puedan hacer todo parejo. O sea que nosotros debemos de estar unidos a Cristo y vamos a caminar con Cristo en obediencia. Si nosotros no obedecemos al Señor, somos muy miserables, amigos. Mucha gente tiene tradiciones y tiene creencias y está viviendo en miseria. Vive en odio porque vive en su corazón con los deseos de su alma. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Estás a la par con Jesús en el yugo? ¿O estás en un yugo desigual? Si tú estás en un yugo desigual, no hay nada, amigo, no hay prosperidad, no hay avance, no hay, siempre va a haber problemas. Si de por sí con el yugo, caminando con Cristo hay problemas, porque nuestra carne se revela y queremos desobedecer al Señor, imagínense, solo imagina, no te creas de las mentiras, ¿sí?
Y como ya es Navidad, pues lamentablemente, y miren, a veces oigo cosas como pastores que dicen, ay, yo ya no festejo la Navidad. Entonces, ¿qué predicas? La Navidad es el nacimiento de Jesús. La Navidad es la ilusión de una esperanza bendita. Que ese niño que nació, no que va a nacer, porque muchos dicen, no ha nacido. Nace cada 25, o sea, imagínense, qué ilusiones. No, nace en nuestro corazón cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Señor. Nace en nosotros la esperanza de vida, la esperanza de vida eterna. Así es de que Dios el Padre nos amó, amigos. Nos amó de tal manera que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre no quiso tomar el yugo de obediencia, de seguir a Cristo, de arrepentirse. Porque el yugo de Dios es arrepiéntete, ven y sígueme, obedéceme. ¿Cuántas veces el Señor no dijo en su palabra, si ustedes hacen lo que yo les digo, acuérdense, por ejemplo, les vamos a leer una parte en Juan 15, recordando siempre el Evangelio. El Señor nos dice en su yugo que se amen unos a otros. Acuérdense que el antiguo mandamiento era aborrece a tu hermano, aborrece al que te haga mal. Mas, sin embargo, el Señor nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y luego dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, los mandamientos de Jesús. El Evangelio es como el libro de la ley. O sea, por ejemplo, Éxodo, cuando se dio la ley, y Deuteronomio. Jesús viene y habla de la ley, la engrandece. Y empieza él a hablar mandamientos. Mandamientos que ya estaban escritos, pero que él los pone a disposición de los que quieran seguir a Jesús. Porque Dios envió a su Hijo para que le obedecieran. Y miren lo que dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, ese yugo de amor. ¿Cuánta gente no tiene yugo? No, o sea que no camina con Cristo. Y si camina va disparejo porque no obedece, no hace lo que el Señor dice. No quiere arar. Así de que hay que ponerse a la par con el Señor. Y decirle, Señor, ¿cómo te pones a la par? Señor, perdóname, ayúdame, te necesito. Fortalece mi vida. Dame sabiduría e inteligencia para caminar tus caminos, para poder llevar tu yugo, para arar la tierra, para amar a mi semejante. Auméntame la fe, la esperanza y el amor. La fe para seguir creyendo en ti, para obedecer tu palabra. La esperanza para esperar en ti y esperar tus promesas. Y el amor para amar a mis enemigos. Porque viera qué difícil es amar a la gente que te hace daño. Aunque nosotros acá adentro tenemos un hombre viejo que ya murió y a veces ese hombre quiere volver a salir, como dice Pablo. El hombre viejo tiene que morir. Tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener la actitud de Cristo y no la tenemos. Aunque a veces tenemos problemas con la gente porque la gente eh, se aprovecha de muchas situaciones y hay injusticia. Pero ¿saben una cosa? El Señor juzgará. Que el Señor tome venganza y que el Señor haga con las personas. Tenemos que orar aunque sea muy difícil de una manera muy especial. Por ejemplo, las personas odiosas, pues que el Señor, que no las destruya, pero que sí las castigue. Señor, castígalos, hazlos entender. No es malo pedirle eso al Señor. Es un buen deseo, que la gente cambie.
¿Cuántos tenemos nietos o hijos que no quieren caminar con el Señor? Eh, por ejemplo, una persona que pueda orar por su hija o su nieta y decir, Señor, como somos ovejas, quiebrale la patita, Señor, para que entienda y obedezca, hazlo entender de alguna manera. Señor, como dice David, Señor, castíganos, pero no nos aniquiles. Que podamos nosotros ser castigados porque somos hijos de Dios, Señor, castíganos, está bien tu castigo. Lo merecemos porque somos pecadores, pero somos hijos, Señor, y a los hijos se les corrige. El Señor te corrige y Él castiga a quien ama. Así de que, por ejemplo, hablando acerca del castigo, pues muchos no quieren ser castigados, muchos dicen que Dios no castiga. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Porque tú no quieres tomar el yugo para caminar con el Señor. Eso es bien claro. Entonces, si tú no obedeces al Señor, te va a suceder lo mismo que lo que el Señor le dijo a Jeremías, que si no se ponían el yugo de obediencia al rey de Nabucodonosor, morirían de espada, de hambre y de pestilencia. Si tú no obedeces a Jesús, amigos, viene la espada. La guerra ya comenzó y se va a extender por toda la tierra. Oiréis rumores y rumores de guerras. Y se cumplió. También estás oyendo a los falsos profetas, ¿eh? Estás oyendo a los falsos predicadores que dicen que el arrebatamiento es un cuento, es una fábula. O sea, están ciegos. Guías de ciegos, ¿a dónde caerán? Al que guían, van a ir al pozo, como dijo Jesús. Entonces, miren lo que dice aquí Lo voy a leer para que no digan, ay, te saliste de contexto. No, miren, el capítulo 12 del libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, por tanto, ustedes también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia, amigos. Nos quiere provocar a la desobediencia a Dios, a la rebeldía a Dios. Por eso la ira de Dios vino sobre Jerusalén, porque ellos desobedecieron, ellos se fueron tras dioses ajenos, fueron rebeldes a su palabra. Y el Señor no los amenazó, les advirtió lo que iba a hacer. Entonces, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran carrera, que es la carrera de la fe. Puestos los ojos en la meta. ¿Quién es la meta? Es Jesús, porque Él hizo promesas. El autor y consumador de la fe. Amigos, he oído decir muchos que hay quien escribió la Biblia y Jesús es el autor y consumador de la fe y está escrito en las palabras de la Biblia. Dios inspiró a hombres humanos a escribir la Biblia por medio de su Espíritu Santo. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él fue gozoso a morir por nosotros, menospreciando el oprobio. O sea, no le importó lo que le dijeron, lo que le hicieron. A nosotros a veces sí nos importa y a veces peleamos, discutimos y que no te importe. Nosotros somos hijos de Dios. Ya lo demás que siga adelante. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Jesús se sentó a la diestra del trono del Padre. ¿Cuántos hay en el cielo ahorita allá? Está sentado en el trono el Señor y a su diestra está el Hijo. Para aquellos que dicen que
pues dicen tantas cosas que no entienden. No saben que Dios es unidad con su Hijo, un solo pensamiento, así como dice, como Él está en mí, yo en Él, así ustedes estén en mí y yo en ustedes, o sea, una unidad. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense, porque aún no han resistido hasta la sangre, o sea, hasta la muerte. Como sufrió Jesús, todavía no hemos sufrido, amigos, salvo a los que han perseguido y han matado por su fe en la persecución. Ha habido persecución en todo el tiempo, amigos, de esta vida. Desde que fueron perseguidos desde el principio, cuando Nerón persiguió a los cristianos y muchos murieron y ha seguido la Inquisición, ha seguido ahorita en China tanta persecución que hay para los que creen en Cristo. Entonces, dice, dice, combatiendo contra el pecado. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué vienen estas situaciones a nuestra vida? Porque Dios nos disciplina. Ay, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque Dios te disciplina, porque tú no entiendes a veces. Eres un despistado. Vas a la iglesia, pero te suceden cosas. ¿Por qué? Porque Dios te quiere decir, Dios quiere que andes exactito, como relojito, como un reloj que da la hora a tiempo. Así es de que tenemos que estar listos siempre, amigos. Miren, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor castiga, ni desmayes, o sea, no porque lo que te venga tú, ya voy a desmayar, no, ya mejor dejo de ser cristiano y vivo la vida. De todos modos me va bien. Ah, sí. Ándale pues. No desmayes, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Cuando eres reprendido por él, Dios reprende, amigos. Dios llama a todos a la reprensión. ¿Y cómo te va a reprender Dios? ¿A poco crees que Dios va a venir personalmente y te va a decir, oye, está mal lo que estás haciendo? No, Dios envía siervos, habla de muchas maneras. Dios reprende a través de la Biblia. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, hay dos cosas. Si tú eres amado del Señor, Dios te va a disciplinar. Pero si tú no eres amado del Señor, te vendrá el castigo, porque eh, la desobediencia trae consecuencia de tu maldad. Y sin arrepentimiento, pues viene la ruina. O sea, tienes que poner atención a lo que el Señor dice. Es que ¿a poco Dios nos ama a todos? Muchos dicen, sí, Dios ama a todos. No, Dios nos amó. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, pues ya ha decidido. Las consecuencias vendrán. Y muchos dicen que Dios los ama. Y en la Biblia encontré muchos versículos que dicen que Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador, que Dios está airado contra los perversos. No, amigos, no podemos decir que Dios ama a todo mundo así tal como es. No, amigos, Dios amó a la humanidad entera. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, no quisieron el amor de Dios, lo despreciaron. Entonces aquí dice, no me desprecies entonces eh, la disciplina del Señor, si eres hijo de Dios, o sea, aguanta. Y dice aquí, si soportas la disciplina, o sea, la disciplina del Señor, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Hay muchas madres que no disciplinan a sus hijos y ellas piensan que sus hijos están bien. Si no corriges a tu hijo, pues no lo amas. O sea, piensa, porque mucha gente no quiere que toquen a sus hijos. Defienden mucho a sus hijos, pero sus hijos están mal desde niños. Y ni modo. De grandes, ¿qué será de ellos? Pero pero si se os deja sin disciplina, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si tú no quieres llevar el yugo de Cristo, entonces no eres su hijo. Y si el Espíritu no está en ti, el Espíritu de Dios no está en tu vida, entonces no eres hijo de Dios. No has nacido de nuevo. Eres un bastardo. Oh, aquí se oye feo, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecemos mejor a Dios y viviremos? Si nuestros padres nos disciplinaron en su forma, en su razonamiento, a mí me pegaban con un chicotito, con el cordón de la plancha y hoy no nos dolía, pero nos ponían nuestros buenos bailarines ahí. Y así nos disciplinaba mi mamá y yo no la odio. Así de que dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, a nuestros padres, ciertamente pocos días porque nos disciplinaron nada más cuando éramos niños para corregirnos, porque un niño trae la maldad desde que nace. Deja a un niño vivir como quiere y es un malvado. Se desvía las drogas, el alcohol, roba, miente, hace cosas desde niño. Entonces los padres los disciplinaban. La educación, diga gracias, sea educado, si no eras educado te pegaban. Ahora con los derechos humanos y con los psicólogos que dicen que al niño no se le pega, que al niño se le habla, no entienden. Pues deberían de llevarse a nuestros hijos los psicólogos para que ellos los disciplinen. Entonces aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero ya cuando cumplimos la cierta mayoría de edad, ya nuestros padres no pueden disciplinarnos. Si los hijos son ingratos y si los hijos son irrespetuosos, no se puede hacer nada, amigos, no aprendieron. Entonces, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es de provecho, o sea, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya ves que debemos de caminar en el yugo de Dios para caminar en santidad. El yugo de Dios es caminar con Cristo, caminar junto a Jesús, ser como Jesús, parecerte a Jesús, aunque a veces por nuestras actitudes, a veces no demos un buen ejemplo, un buen testimonio, porque la gente echa pleito y nosotros a veces eh, discutimos. No, ¿saben qué? Mejor la gente que viva su vida. Tengo un amigo que siempre le predico, bueno, le predicaba, ya no le predico casi, ya nomás lo dejé porque cierto día llegué yo ahí con él y me dijo estas palabras: vive y deja vivir, como diciendo, ya no me estés hablando de Jesús. Qué triste, amigos. Entonces, es verdad, dice aquí en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dice, es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, y los que en ella han sido ejercitados, a los que en ella han sido ejercitados, o sea, la disciplina, trae consecuencias, trae esa disciplina, ese castigo, trae consecuencias a mejorar nuestra actitud, a ser un hombre disciplinado, a ser un hombre honesto, amable, como, o sea, actitudes que debemos de adoptar. Entonces esas actitudes como humanos a veces las perdemos. Por eso cuando nosotros estamos viviendo en el espíritu, o sea, viviendo o en obediencia a la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en unos hombres que quieren obedecer la palabra de Dios y empezamos nosotros a dar los frutos que Dios quiere que demos, porque debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos. Y el Espíritu hace que en nosotros broten esos frutos cuando obedecemos la palabra. Por ejemplo, debemos de estar gozosos, contentos, siendo amables, agradecidos, eh, aumentando nuestra fe cada día, hablando con la palabra del Señor, hablando con la Biblia en nuestra boca. Y a veces los cristianos no lo hacemos, ¿eh? Miren, cuando vamos a la iglesia, pues sí, oímos la palabra y todo, pero cuando salimos ya nomás, adiós, y cada quien por su camino, y luego ya vivimos nuestra vida, súbete a carro, y ya no hablamos como debemos de hablar de una forma correcta, debemos de hablar, eh, no, pues siempre hablando de Dios. Mira, es que a Dios le agrada esto, a Dios le gusta esto, tenemos que obedecer al Señor, agradando siempre las palabras del Señor, porque si nosotros no agradamos a Dios, pues ¿a quién vamos a agradar, amigos? ¿Al diablo? A nadie agradamos. Y a veces no nos agradamos ni a nosotros mismos, porque hacemos cosas, cometemos eh, pecados que a veces cuando te miras al espejo no quieres ni verte a la cara, porque te avergüenzas de ti mismo. Entonces, si llegamos a pensar en esa vergüenza de nosotros mismos, entonces cuando nos presentemos delante de Dios debemos de estar siempre avergonzados por no hacer las cosas del Señor, por no obedecer. Entonces, si va a venir la consecuencia del castigo, nosotros tenemos que aceptarla. Dios castiga al que recibe por hijo y nos corrige, nos disciplina. Entonces, cuando vengan estas situaciones, piensa, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo que Dios me está disciplinando? Y disciplina quiere decir castigo. ¿Por qué me está castigando Dios? ¿Por qué me vino esta consecuencia? ¿Por qué me vino este mal si, si entre comillas, me estoy portando bien? No, siempre hay algo que está mal porque hay pensamientos, por ejemplo, cuando decimos, es que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo. Ir a una fiesta mundana, donde ahí, no, ustedes saben, ¿por qué no tiene nada de malo? Entonces la gente dice, no tiene nada de malo, tú vas y después te viene una consecuencia que en tu trabajo te quitan un cliente, en tu trabajo te quieren correr, en tu trabajo te están haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo mal y la consecuencia de tu pecado es el castigo. Y tú tienes que siempre pensar que debes de llevar el yugo de Dios. Si agraviar, por ejemplo, es cuando sufres un agravio, cuando llegan y te echan bronca. O sea, un agravio es que alguien venga y te diga de cosas, entonces tú te agüites. Si tú pagas mal por mal, pues la consecuencia te va a venir. ¿Por qué? Porque si tú obras mal, el Señor te va a castigar. O sea, todo está también en el obrar, en la obediencia. Si no hay obediencia, amigos, nos va a ir mal, aunque seamos cristianos. Esto es seguro. Tú desobedece algo de Dios y es difícil. Por ejemplo, ¿cuántas veces les he dicho? Anímense cada noche, siéntense en la mesa, en familia,
y sacan la Biblia uno y empieza a leerla y quizás se empiecen a levantar y digan, a mí no me interesa, yo voy a ver la tele. O otro quiere estar viendo celular. Tenemos que enseñar la Biblia a nuestros hijos, a advertirles, mira lo que dice aquí. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinas de esto? Hablemos a nuestros hijos, porque ellos se desvían. Ellos van a la universidad, van a la escuela y allá les meten ideas. Y después traen esas ideas a su vida. Y ya no empiezan a caminar en el yugo de Dios. Ya no empiezan a caminar de la mano de Cristo. Y son engañados los corazones. Aparte de que el corazón es perverso y engañoso, viene el engaño de las mentiras de Satanás y viene a destruir la vida del ser humano. Eso es lo que quiere Satanás. Ahí empezó el polvito aquí. Amigos, esta mañana hemos leído este capítulo de Jeremías. Nuevamente es la segunda vez que lo leemos. Creo que lo leí hace 2 años. Amigos, Dios nos revela siempre su palabra. Entonces tenemos que estar estudiando la, la Biblia y en estos momentos más difíciles que es el fin de los tiempos, porque ya mero viene Cristo y nosotros no nos estamos preparando. Al contrario, se están levantando hombres que están engañando al rebaño, a la iglesia. Hombres que son corruptos, que tuercen el evangelio, que no, que adornan sus palabras, que a veces yo ni les entiendo, amigos. Cuando oigo un predicador, ¿de qué está hablando? Eh, Está dando una explicación muy tremenda, pero ni siquiera lee la Biblia. Dice sus puntos de vista, dice su forma de pensar, pero no dice la forma de pensar que Dios quiere que tengamos. Esta es la diferencia, amigos. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo, pensar como Cristo para vivir como Cristo quiere. Este es el verdadero evangelio, la obediencia a Dios. El verdadero evangelio es obedecer a Jesús, meditar siempre en su palabra desde el principio. En los evangelios están, están los secretos de Dios, del futuro de la humanidad. Está el secreto de Dios. Dios en su palabra reveló lo que iba a suceder. Por medio de las parábolas nos habla acerca de lo que va a venir. Así de que nos estamos acercando al fin de los tiempos y no nos estamos preparando. Prepárate. Cada día firme en el Señor caminando. Es muy difícil tal vez aprenderse la Biblia para muchos que dicen, es que yo la leo y no me lo aprendo. Poco a poco. Lee un versículo de la Biblia y grábatelo, o sea, leyéndolo 20 veces en el día. Lee un capítulo de la Biblia y medítalo y al ratito lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y de repente ya tienes para compartir, puedes hablarle, me estuve leyendo la Biblia y en la Biblia leí Juan 1 y en Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo es Jesucristo y empiezas a compartir el Evangelio, lo más importante, porque se nos olvida. Empecemos con nuestros hijos. Empecemos con nuestro vecino. Si no quieren, si ellos desprecian, ni modo. No les podemos dar las perlas a los puercos, como dice la Biblia. Tenemos que estar conscientes de que si la gente desprecia el Evangelio, la oportunidad se puede terminar este día, aunque vivan todavía otros 5 o 6 años, hasta que esa persona recapacite, porque se convirtió en una bestia, porque no quiso entender, o sea, tiene un corazón de bestia, un pensamiento de bestia, no tiene entendimiento. Entonces, si esas gentes no entienden, si tú le dices a una gente una vez y no entiende, 2 veces no entiende, 3 veces, Dios le dio ya 3 oportunidades y no quiso, vas a seguir dándole oportunidad, 365 días del año, 365 oportunidades predicándole el evangelio, predicándole y esa persona no entiende. Amigos, no todos se van a salvar. Ya les predicas el plan de Dios, del plan de salvación,
sigue con el otro, sigue con el otro y ora para que Dios prepare un corazón para que éste se pueda convertir a Cristo, porque también hay que preparar el terreno, hay que preparar la tierra para sembrar la semilla. Y si no sembramos la semilla en buena tierra, pues va a caer junto al camino, otra va a caer en pedregales o entre espinos y no va a dar fruto y la gente va a seguir viviendo igual, en desobediencia a Dios. Y a veces no podemos hacer nada, sino predicar la palabra para que la palabra haga y penetre en el corazón y ella haga como para lo que fue enviada, para convertir el alma, convertir a esa persona de su maldad. Tenemos que hablar del pecado siempre. El pecado nos arruina la vida. Nuestras malas actitudes siempre, siempre. Yo lucho con mis actitudes. Mm, ¿Cómo es posible, decía yo, que un hombre tan perverso, tan malo como yo, se haya sido transformado en el hombre que ahora me dice mi esposa que, no, que ella me dice, no, gracias porque transformaste a Marta y le cuenta a la gente que Dios hizo algo en mí, que me cambió, y a veces me da vergüenza, pero es la verdad. Entonces, imagínense amigos, Dios nos puede transformar de lo ruin y de lo despreciable que somos. Así de que tengamos nosotros un corazón mm, de Dios, un corazón siempre humillado ante Dios y con la mente de Cristo, pensando siempre en sus palabras. Y aparte de eso, caminar con el yugo de Dios, para caminar bien de la mano de Dios. Entonces, esta palabra de la señal de los yugos eh, se, se puede referir a que obedezcan al Señor, que no le hagan caso a los profetas falsos. Vuelvan a oírlo, tal vez. A veces, yo no lleno toda la perspectiva, porque muchas personas sacan un versículo clave. Yo siempre lo he visto, así me enseñaron también a mí. Pero el versículo clave se enfoca a una palabra, pero hay que leer todo el contexto para ver de qué está hablando, para poder mejorar así nuestro pensamiento. No solamente sacar un versículo y luego agregarle otros versículos y enseñar una doctrina que a la, que a la par puede ser buena o puede ser que no es conforme a la mente de Cristo, al propósito de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia. Imagínense lo que les digo. ¿Cómo tuercen la Biblia los testigos de Jehová? A eso me refiero, o sea, poniendo este ejemplo. Así de que tenemos que ser como los de Berea, examinarlo. Todo lo que yo leí, lo leí en la Biblia, léalo y usted vea todo eso, considere el pensamiento. Dios les bendiga en esta bonita mañana. Un saludo para Rocío Bautista. Dios te bendiga. Qué bueno volverte a tener por acá. Dios te bendiga. Sigue adelante. Y vamos a seguir platicando acerca de estos. Luego bajo este video a YouTube y ahorita está en Facebook. Así que Dios les bendiga. Busquemos al Señor y caminemos con el yugo del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en otra serie, el episodio. Bendiciones para todos.